Vamos a tener otro pequeño cambio y entonces ahora yo les voy a hablar, muchas gracias, de algunas iniciativas que se han realizado, que estamos llevando a cabo con la intención de mejorar la atención de nuestros pacientes con enfermedades de este grupo, enfermedades neuroinmunológicas, pero específicamente en este caso, muchas gracias, de esclerosis múltiple. Y la realidad es que sí creo que tenemos que partir de este concepto que, si bien no nos encanta, sigue siendo real, sigue siendo la primera causa de discapacidad en gente joven, ya lo decía la doctora Corona también, pero es importante repetirlo y entenderlo, porque si perdemos de vista lo que puede ocasionar una enfermedad que no se diagnostica y que no se trata, probablemente le restamos importancia y entonces no tomamos las medidas necesarias. Y es importante decirlo porque las medidas no solamente son desde el punto de vista médico, sino que tienen muchas más implicaciones, y ahorita vamos a hablar un poco de esto. A propósito de ello, es importante, yo espero que algunos de ustedes ya hayan visto estas iniciativas. Existe en el mundo la Federación Mundial de Esclerosis Múltiple, que está liderada por médicos, pero también por pacientes con esta enfermedad, y que son quienes han lanzado en los últimos años muchas iniciativas a nivel global en las que México ha participado. Algunas de ellas, como vieron, por ejemplo, este año tuvo que ver con el mensaje que se lanzó para la conmemoración del Día Mundial, surge a través de la Federación Mundial y estos van cambiando cada cierto tiempo. Antes era cada año, después creo que es cada 4 años que se hace el cambio del mensaje. Y aquí un poco ha sido en la historia el ir mejorando el tema del diagnóstico. ¿Se acuerdan? El año pasado era este acompañamiento del diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y ahora un poco sobre lo que vamos es esta necesidad de mejorar el acceso a los tratamientos, no solamente cualquier tratamiento, sino a tratamientos efectivos, que esa es otra de las cuestiones que ahorita vamos a tratar. Entonces, si tienen acceso a la página de la Federación Mundial, ahí podemos tener mucha de esta información, incluso en diferentes idiomas, en español. Algunas cosas, por ejemplo, Antonieta las ha querido cambiar de idioma y ha habido ahí algunas cosas que se han podido mejorar a través del tiempo, porque la intención justamente es la difusión. La Federación Mundial desde hace algunos años, una herramienta que me parece que es bien importante es este Atlas de esclerosis múltiple. El último que quedó publicado fue el tercero, que fue en el 2021, hace un par de años, en el 2024, se lanzó nuevamente la convocatoria para la actualización de datos. Todavía no tenemos como el documento final y probablemente este año se modifique, porque ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hubieron algunos cambios en los criterios para esclerosis múltiple y probablemente eso generó algo de impacto. Pero ¿por qué es importante el Atlas de esclerosis múltiple? Porque cuando empezaron, ¿qué será? Hace más o menos 10 años, yo creo, tal vez 15, como en 2012-13, la doctora Corona y el doctor Flores también participaron en esto y fue bien interesante darnos cuenta de que no sabíamos nada, ¿no? Cuando se hace la convocatoria a los países y se decide a través de la federación a qué médicos convocar, se lanzan un montón de preguntas que nosotros tenemos que responder con base a información pues ahora sí que oficial, y nos dimos cuenta de que no había nada, ¿no? O sea, la verdad es que no sabíamos ni cuántos pacientes teníamos, mucho menos sabíamos en dónde estaban. Hoy sabemos un poco más, pues, tal vez no tenemos muchos datos al 100%, pero yo creo que el generar este tipo de herramientas fueron muy útiles. África, como ya les decía la doctora Corona, por ejemplo, habitualmente aparece como en colores grises. Si ustedes ven, por ejemplo, el mapa, tan solo el mapa de frecuencia, es un mapa que se alimenta de los datos de la Federación Mundial. Y si ustedes ven, hay un grupo de países de los cuales ni siquiera tenemos información, o sea, no sabemos si es mucho o es poco, no existe la información. Es reciente que se ha creado, ustedes han escuchado mucho hablar de MECSTRIMS, ¿no? El Comité Mexicano para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple. Este TRIMS es como un apellido que nosotros tenemos, al cual pertenecemos varias otras organizaciones. Existe ACTRIMS, que es lo mismo pero el americano, LACTRIMS, que es lo mismo pero el latinoamericano. De hecho, MECSTRIMS está afiliado también al ACTRIMS. Hace poco fue el Congreso Latinoamericano aquí en la Ciudad de México. Sé que varios de ustedes asistieron, ¿no? Anduvieron por ahí en alguna sesión que hubo.
Y adicional existe ECTRIMS, que fue probablemente el europeo y el que agrupa más países debido claramente a la frecuencia, ¿no? En Europa, ustedes saben, por lo que ya explicó la doctora, cuestiones genéticas, hay una mayor cantidad de pacientes. Entonces, a través de esto tenemos como una información cada vez un poco mejor, en la medida de lo posible, de dónde estamos como pacientes en esclerosis múltiple. Tenemos estos datos, ¿no? Estos, insisto, son de 2021, casi 3 millones de personas, ¿sí? Cada 5 minutos se diagnostica una persona con esclerosis múltiple en algún lugar del mundo, entonces no es tan rara como nos decían. Y no solamente sabemos números en cuanto a pacientes, sino en cuanto a temas de acceso. Por ejemplo, cuántos resonadores tiene cada país disponibles para la cantidad de habitantes que tenemos y cómo eso sin duda impacta en el diagnóstico. Ahora, por ejemplo, en algunos hospitales tenemos varias limitaciones, ¿no? Algunos de nosotros, si solicitamos una resonancia, se las están agendando para mayo del 2027. Entonces, hay un montón de impacto. Y habrá quienes de ustedes puedan decir, ya les habló el doctor Flores del impacto socioeconómico, pero hagamos un esfuerzo y la podemos pagar, porque al final es nuestra salud, pero algunos no podemos con tanta facilidad, ¿no? Desembolsar un recurso, sobre todo cuando hay que ponderar, pago eso, mejor me pago un tratamiento. Es decir, se empiezan a tomar decisiones alrededor. Y entonces el Atlas tiene esa función de darnos visibilidad en el mundo de cómo estamos, y no solamente con esta intención comparativa con otros países y esto de decir que sí, claro, ¿no? Todo es la 4T, no todo es la 4T, o sea, no tiene que ver con una implicación política, sino con una visión de salud en un tema completamente informativo. Desafortunadamente todavía, como les decía, no tenemos todos los datos que deberíamos de tener, no están tan completos como quisiéramos que estuvieran, pero seguramente esto va a mejorar, ¿no? Justamente a través de estas colaboraciones, a través de redes de apoyo que generamos esta información. Ahora, ¿qué es importante saber? Que todas estas iniciativas van centradas en el paciente con esclerosis múltiple y su núcleo familiar. Cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos diferentes necesidades que cubrir. Como médicos, por ejemplo, podemos decir, a mí me gustaría tener más tiempo de consulta para cada paciente. A mí me gustaría poderlos ver más frecuentemente, ¿no? Para poder hacer una evaluación más correcta. A mí me gustaría que el tratamiento que yo solicitara fuera el tratamiento que se le diera al paciente, ¿no? Sin embargo, sabemos que no siempre eso sucede, que desafortunadamente hay muchas implicaciones en esto y que no necesariamente se cumplen, pero sin duda la labor que nosotros hacemos tiene el objetivo final de beneficiar a los pacientes que tratamos en cualquier consulta. No importa si es la consulta privada y tampoco importa si es la consulta pública. Créanos que hacemos todo lo posible por en los 10, 15 minutos, creo que en Seguro Social ya son 10, ¿no? Para muchos de los pacientes. Poder generar la mejor atención, ¿no? Y entonces a veces nos ven, hay un paciente que dice, es que no me va a los ojos y yo es que estoy viendo su resonancia, porque en 10 minutos tengo que ver la resonancia de los laboratorios, cómo le ha ido, cómo está la exploración, lo que usted me cuenta, hacer la nota, porque si no es como si no hubiera venido, y una serie de procesos que tenemos que llevar a cabo. Y la intención de todo esto es poder brindar la atención correcta a cada uno de ustedes. Al final se trata de ver cuál es el ecosistema del paciente. Sí necesitamos una perspectiva desde un punto de vista holístico, donde no solamente es la medicina que le vamos a dar y no todo es la resonancia. A veces vemos las resonancias que están apagadas, no tienen lesiones nuevas y les decimos, ¿no? No tienen lesiones nuevas, no está ninguna captando medio contraste. Pues sí, pero yo me siento peor, ¿no? Ok, ¿en qué sentido me siento? ¿Pero qué está pasando? ¿Es fatiga? Porque en estos calores, ¿no? Si de por sí todos tenemos fatiga, bueno, los pacientes con esclerosis múltiple sabemos que la pasan peor. ¿Es el clima? Hemos estado enfermos, no hemos dormido bien. Hay pacientes que han tenido algunas otras pérdidas, por ejemplo, y que no preguntamos, ¿no? Así, pues es que a mí me corrieron de un trabajo desde que llevaba 20 años y ese proceso impacta sin duda en cómo me siento en el resto de los parámetros. Y a veces no tenemos el tiempo de preguntar. Entonces, un poco la intención es que ustedes sepan que el que no, a veces no alcancemos a preguntarles no significa que no sea importante esa información. Háganosla saber, ¿sí? O sea, si a veces, si algún punto queda vago, ustedes tienen
que asumir que toda la información que ustedes llevan es importante para garantizar su atención y nos la tienen que hacer notar cuando van a las consultas. Existen algunas, así como estas aplicaciones cognitivas, algunas aplicaciones también que permiten que ustedes vayan reportando, son estos Patient Reported Outcomes, que nos van dando información del día a día, porque ¿qué pasa? A todos nos pasa. Llevo 6 meses esperando la consulta con el médico que sea y el día que lleva la consulta, mi consulta padrísima y cuando salgo digo, ay, se me olvidó preguntarle, ay, se me olvidó decirle, ¿no? Y llegamos a la casa y, hija, ¿le dijiste al doctor tu queja de todo? No, no se la dije, se me olvidó. Siempre pasa, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, ese es un problema. Siempre existe un sesgo y eso es natural. Me voy a acordar de lo más reciente, pero de lo que tenga más tiempo seguramente no se lo voy a hacer notar a mi doctor. Ya el doctor Solís nos hizo notar algunos procesos cognitivos y no crean que las personas también que no tenemos esclerosis múltiple no siempre nos va muy bien en esas pruebas también, pues les sirve de consuelo, ¿no? Entonces, la realidad es que estas aplicaciones se han utilizado ya para varios protocolos clínicos de fármacos que muchos de ustedes usan. Se iniciaron así en protocolos de investigación y son aplicaciones, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha participado en un estudio clínico, en un ensayo clínico? ¿Sí? Ok. En el ensayo clínico que estaba, ¿le dieron un teléfono o algún dispositivo, por ejemplo, como parte del estudio? Que puso el doctor con esos ejercicios. Entonces, existen estas aplicaciones, la intención es que sean descargables, que sean en diferentes idiomas y que las puedan tener. Ustedes saben que su teléfono les avisa todo, ¿no? Les avisa que ya van tarde, que si caminaron, que si cuánto durmieron, que cuántos pasos dieron, que no te has movido, que si estás durmiendo, que si roncaste. Todo eso, más allá de ahora esta moda fit que existe en el mundo, ¿no? Que bueno, yo creo, no sé, pero tiene que tener un impacto además en la salud, más allá de solamente decir, ay, hoy logré 10,000 pasos, ¿no? Pues sí, porque cerraron el metro, ¿no? Entonces tenemos que ir viéndole la utilidad. Y son aplicaciones que ellas mismas les dicen, por ejemplo, una vez a la semana tengo que hacer esta prueba. Hay una prueba donde incluso hay que apachurrar unos tomatitos y nos dice con qué velocidad y con qué precisión se hizo. Cada vez que mandamos un mensaje, ¿cuántas veces nos equivocamos en las letras y mandamos cosas? Ah, bueno, el teléfono registra eso, registra la precisión con la que tocamos el icono que queremos tocar. Obviamente registra la velocidad de marcha y así se puede programar para darnos un montón de información que es muy valiosa como parte del monitoreo de la enfermedad. Algunas de ellas no están descargables todavía de manera gratuita. Estamos esperando que eso suceda probablemente pronto. Quienes participan en los protocolos lo ven, ¿no? Son muy sensibles y todo eso se descarga y nos manda las gráficas de cada paciente. Y entonces nos dice, más allá de lo que ustedes nos dicen, la realidad del día a día, porque a veces pasa al revés. No, yo estoy a todo dar y cuando aquí digo, oye, pero te caíste 2 veces, ¿no? 3 veces no pudiste hacer esta prueba, la marcha está más lenta, ¿qué pasó? Ah, no, de eso no me acuerdo. Entonces puede existir un sesgo para cualquiera de los dos, ¿no? Obviamente necesitaríamos hacer una monitorización un poco más precisa, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo necesitamos pedirle resonancia magnética? Probablemente si es de reciente diagnóstico y si le voy a iniciar un tratamiento o si viene de una falla terapéutica, me interesa hacerle una resonancia más frecuentemente. Pero tal vez si es un paciente que ya lleva varios años sin recaídas, las resonancias han estado bien, probablemente ya no tengo que hacerle resonancia magnética anual. Hay pacientes que ya les hacemos resonancia cada 3, 4, hasta 5 años, ya tenemos otras herramientas, ¿no? Hay otras pruebas, la escala de discapacidad, las pruebas de 25 pies y estas pruebas cognitivas también. Y obviamente la intervención farmacológica, pero no es solamente el asegurarme que esté recibiendo el medicamento. Es también preguntarle cómo se siente cuando se lo ponen, cuando se lo toma y qué le pasa después, porque parecía que la vigilancia termina cuando salen, les quitan el suero y ahí va, ¿no? Y muchos pacientes dicen, pues es que yo 3 días después de mi infusión es cuando me empiezo a sentir mal, ¿no? Y eso nadie me dijo que podía pasar. Entonces, la realidad es que tenemos que entender cómo de una manera más global tenemos que revisar todos los efectos de cada procedimiento y de cada medicamento que nosotros damos. La realidad es que lo que intentamos es esto, dejar de ser reactivos, ¿no? No esperar a que suceda algo para resolverlo, sino intentar prever en la medida de lo posible cuáles son los factores de buen, de mal pronóstico, cuáles son las posibilidades
de éxito de alguna terapia, por ejemplo, no solamente modificadora de la enfermedad, sino en los manejos sintomáticos. Sabemos que el dolor, sabemos que la fatiga, que es una queja muy constante, pues no hay un medicamento estrictamente aprobado en el mundo que haya probado un 100% de eficacia, pero tenemos que hacer lo mejor posible, ¿no? Muchas veces es ensayo y error. ¿Qué otros esfuerzos se han hecho? En el mundo se han modificado y son comités enormes que han requerido mucho trabajo también la revisión de los criterios de esclerosis múltiple. ¿Y por qué es importante? Porque lo que se busca es mejorar el tiempo para el diagnóstico. Sabemos que depende de muchas cosas, pero estos criterios tienen la función de ayudar a que podamos desde las primeras recaídas con una primera resonancia, muchas veces ya es posible decirles que tienen o no. ¿Quiénes tienen más de 10 años de diagnóstico con esclerosis múltiple? ¿Quiénes tienen más de 20 años con el diagnóstico? ¿Más de 20? ¿Sí? ¿Su hijo tiene más, como cuántos años de diagnóstico? 25. Los criterios eran completamente diferentes hace 25 años y no evaluaban un montón de parámetros que ahora tenemos. Si bien el tiempo para el diagnóstico sigue siendo lento, en nuestro país alrededor de 10 años, la intención es acortarlo. Antes podíamos ver, con los criterios de hace 15, 20 años, una resonancia que tuviera algunas lesiones, pero necesitábamos obligadamente otra resonancia para confirmar el diagnóstico o que tuviera otra recaída. Y muchos de ustedes a lo mejor que tienen ese tiempo tuvieron varios brotes antes de que como médicos nos sintiéramos cómodos diciéndoles que tenían la enfermedad. Ahora no. Primero porque ahora ya creemos más en que existe. Segundo, ya la pensamos más. Tercero, como ya hay tratamiento, es el objetivo de tratarlos de manera más temprana se vuelve más fácilmente alcanzable, ¿no? Entonces, la intención es tener unos criterios que faciliten el diagnóstico, pero además que no sacrifiquen lo específicos que son. Es decir, que cuando les digamos que tienen esclerosis múltiple, tengamos la mejor probabilidad de estar completamente seguros de que sí tienen ese diagnóstico y se haya excluido razonablemente cualquier otra posibilidad. Es decir, diagnosticarlo rápido, es como el chiste de Pepito, ¿no? ¿Qué quieren, rapidez o precisión? Pues queremos las dos, rapidez y precisión, que desde los primeros brotes podamos hacerlo, pero además no equivocarme, estar lo más seguro posible de que sí estamos ante esta enfermedad. Y una de las características es esto, ¿no? En estos criterios, que son criterios que se han ido viendo que son aplicables o se intenta que sean aplicables alrededor de todo el mundo, porque durante mucho tiempo tenían una especificación que decía que eran aplicables para poblaciones europeas. Los demás, pues ahí véanle cómo le hacen, ¿no? Pero tenían como estas especificaciones y ahora la intención es hacerlos universales. ¿Se requieren algunas otras herramientas? Sí, no todas las tenemos en nuestras instituciones, pues tal vez no, pero en la medida de lo posible, créanos que desde nuestra trinchera las solicitamos. Pedimos que estas herramientas estén disponibles para poderlas utilizar. Hemos aprendido justamente más de la enfermedad, que esa es otra de las cosas. Si ustedes revisan hoy en internet y se meten ahí a buscar cuántos estudios clínicos, cuántos ensayos clínicos se encuentran ahorita corriendo por esclerosis múltiple, son más de 2,600. ¿Sí? De esos 2,600, ¿cuántos llegan a buen fin? Pues más o menos estamos teniendo en los últimos años la aprobación de un fármaco al año o cada 2 años. En la década pasada, si fue en 2014 se aprobaron 2 medicamentos en el mismo año incluso. Eso no pasa con otras de las enfermedades. ¿Y por qué se ha logrado esto? Porque entendimos mejor la enfermedad. No quiero decir que la conozcamos al 100%, claramente no es así. Si eso fuera, pues ya tenemos una cura. Pero la realidad es que ya entendimos que los brotes, las recaídas son solamente la punta del iceberg. El conocer mejor cómo esta enfermedad nos genera daño nos permite entonces, pues claro, generar fármacos que le peguen a esos mecanismos de daño. Y entonces así es como se prueban estas moléculas. Aprendemos de otras enfermedades que son primas, a través de las cuales también ya tenemos algo de historia. Entonces, se han generado terapias actualmente que ya prácticamente pueden suprimir los brotes en los pacientes. Sin embargo, el componente neurodegenerativo todavía nos cuesta más trabajo. ¿Alguien de ustedes se diagnosticó después de 2010? Seguramente sí, muchos de ustedes sí. ¿Alguien de ustedes está con natalizumab, por ejemplo? ¿Sí? ¿Con ocrelizumab? Ok. Después de que les empezaron el medicamento, ¿han vuelto a tener recaídas? ¿No? ¿Desde hace cuántos años no tienes recaídas?
Ok, pero de lo que lleva del medicamento, ninguna. Acá, ¿cuántos años, quién da más? ¿Cuántos años llevan sin? 3 años sin brotes. ¿Quién da más? ¿5? Eso, 13 años sin, eso. ¿Alguien más? ¿Alguien lleva más de 13 años sin brotes? Es que es la primera vez en la historia, y no me van a dejar mentir, que vemos eso. Pacientes que desde que les empezamos un tratamiento de alta eficacia no vuelven a tener recaídas. Tenemos pacientes en México desde el 2010 empezaron los tratamientos de alta eficacia. Tenemos pacientes que empezamos a tratar desde ese entonces y 16 años después no volvieron a tener recaídas. Ya están cumpliendo 60 años y ya más bien la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a mantener el tratamiento? Pues la realidad es que el conocer mejor la enfermedad nos ha permitido evolucionar. Hemos aprendido dentro de estas iniciativas cómo generar mejores algoritmos. Hasta hace como 5 años se publicaban un montón de algoritmos de esclerosis múltiple. Dependiendo del autor, se ponderaba un fármaco sobre otro, es que este es mejor, no es que este, y esos eran algunos sesgos que tenían estos algoritmos, y entonces podían variar. Pero al final lo que creo que quedó muy claro es esto, que no debemos iniciar con terapias de baja eficacia. Yo creo que los médicos neurólogos que atendemos esclerosis múltiple que estamos aquí, y me atrevo a hablar por muchos más, no indicamos ya fármacos de eficacia baja. Se ha visto en el mundo que no hay una razón de ser, porque es dárselos y ver si falla. Y si falla, entonces sí ya le damos un medicamento de mejor eficacia. ¿Por qué no nos ahorramos ese escalón que acumuló discapacidad? Se hacía antes porque al final eran los fármacos que habían y por eso es que se usaban. Pero en un momento donde tenemos fármacos mejores, pues no parecería ser lógico iniciar con menos, ¿no? Entonces, desde el inicio, terapias de alta eficacia, pacientes desde que se hace el diagnóstico y eventualmente estarlos monitoreando. ¿Y cuáles son otras de las iniciativas a partir de esto? En Mextreams, yo no me sé exactamente la historia porque me la han contado varias personas y cada vez me la aprendo diferente. La historia de Mextreams como comité mexicano empezó muchos años antes con otra asociación que se llamaba AMEM, si no estoy muy mal equivocada. Entonces, con AMEM empezaron un grupo de neurólogos como a agruparse, a estudiar la enfermedad, a ver qué pasaba con los pacientes. Independientemente de las agrupaciones, cada médico desde su trinchera ha estado documentando cómo les va a sus pacientes y ha estado haciendo lo necesario para gestionar en sus hospitales el acceso a todos estos fármacos. Sin embargo, después se crea Mextreams como tal, se hace como una reagrupación de los médicos que estaban y entonces se crea Mextreams, que hace un par de semanas tuvimos el 13º congreso. Y parte de la labor que creo que es muy importante y ahora en el Congreso, por ejemplo, nos lo recordaban mucho, era que la labor de Mextreams no puede ser solamente desde el punto de vista médico-académico. Si bien una parte fundamental de nuestro trabajo ha sido la educación médica continua sobre otros neurólogos, porque los que solamente vemos esclerosis múltiple o los que nos gusta y nos dedicamos a esto, pues parece que la tenemos facilita, ¿no? Porque es lo que me gusta, es a lo que me dedico y es de lo que más sé. A mí pregúntenme de Parkinson y yo estoy perdida, ¿no? Pero de esto sí sé. Lo mismo pasa. El problema es que muchos de los hospitales, los neurólogos no tienen la posibilidad de escoger qué ver y qué no ver. Y entonces tenemos que llevar a todos los médicos la mayor cantidad de información posible de la forma más clara y más breve para que la tengamos presente. Y no solo eso, ¿quién de ustedes es visto por un médico diferente a un neurólogo en su hospital? Que los vea el internista o el neurocirujano o el reumatólogo. Claro, pasa. Y entonces no es que deba ser, pero entonces nuestro trabajo es llevar esta información a los médicos internistas, a los reumatólogos y a quienes al final son quienes nos dan el medicamento. Y en ese esfuerzo se han creado estas guías de práctica clínica que terminaron publicadas justamente en 2 partes. La primera, muy enfocada al tema del diagnóstico, donde fuimos 25 neurólogos que nos dimos a la tarea en la presidencia de la doctora Llamosa de la gestión pasada para llevar a cabo estas guías y se generó mucha información. La pueden descargar, está en línea, se meten a la página de Mextreams, ahí está toda esta información disponible. Y no solamente los datos como tal, como una recopilación de información, sino se creó este algoritmo. En las instituciones, cuando nosotros solicitamos un medicamento, regularmente nos piden una justificación. Y regularmente nos piden además que sea una guía nacional.
Entonces, estaba haciendo falta una guía nacional con la que los neurólogos le puedan decir a sus autoridades, oye, necesito este medicamento y aquí está la evidencia suficiente para poderlo tener. Entonces, la intención de esta guía era esa, empujar un poco la evidencia y, como ven, llevar a que los médicos sepan que se tiene que iniciar con terapias de alta eficacia desde el principio. ¿Cuáles otras cosas se han buscado hacer? Cada vez hay más información sobre estas unidades de cuidado de esclerosis múltiple. En muchos países existen, ¿no? Estas unidades, que esto es en teoría lo mínimo que deberíamos de tener. Obviamente un médico especialista en esclerosis múltiple, una enfermera o enfermero especialista en esto, y en algunos hospitales quienes han podido ir a algunos hospitales es algo muy similar. Sin embargo, en la mayoría de nuestros hospitales no se cuenta, ¿no?, con todo. En el instituto sí tenemos una gran ventaja, que es que incluso el radiólogo que ve la resonancia es un neuroradiólogo. Tenemos al servicio de neuropsicología con el doctor Solís, que es experto en todo esto. Tenemos un servicio de neuropsiquiatría, tenemos neurooftalmología, otoneurología, neurocirugía y todas las demás líneas de especialidad que van alrededor de esto, neurorehabilitación. Sin embargo, la mayoría de los hospitales no cuentan con todas estas prestaciones en un solo sitio y eso puede limitar el acceso para esto, ¿no? Entonces, al final es un poco contarles lo que se ha hecho, pero también el contarles en lo que estamos trabajando. Y sí hay un llamado a la acción. Y un poco el que estemos aquí reunidos no es solamente para hacer un evento conmemorativo y vernos una vez al año y ya justificamos la razón de ser de nuestras asociaciones. La realidad es que es mucho más extenso que eso. El que estemos en este tipo de reuniones y de conmemoraciones tiene que ver justamente con visibilizar el que los pacientes están. En el 2019 logramos tener el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que es el último miércoles de cada mayo, y el Día Mundial ya quedó fijo el 30 de mayo. Ese Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, yo traía esta misma blusa, me quedaba un poco mejor, estaba viendo las fotos, lo hice a propósito, me quedó bastante mejor, pero ya pasaron 7 años de todo eso. Y lo que es muy importante que sepan es que ese fue un esfuerzo principalmente de ustedes, de la sociedad civil. Ustedes se acuerdan de USEM, por ejemplo, se acuerdan de AMEM. Caminemos en ese entonces todavía no existía, ya existía, era Antonieta Sea como Antonieta Sea, pero como fundación todavía no. Y entonces fueron un montón de reuniones en diferentes eventos, en cámaras, donde fuimos muchos de nosotros y otros muchos neurólogos que hoy no están aquí, pero que han luchado enormemente y que han ido a pararse ahí a decir que necesitamos medicamentos y necesitamos resonancias para los pacientes. Entonces, el estar aquí tiene que ver con eso, no solamente con decir que cumplimos una agenda, sino esto es justamente lo que da pie al resto del trabajo que hacemos. Se han llevado a cabo algunas solicitudes. Por ejemplo, ustedes vieron que se iluminaron los monumentos la semana pasada en conmemoración del Día Mundial. Esa gestión lleva mucho tiempo y en este año lo retomó Antonieta precisamente para poderlo lograr, ¿no? Y por eso les decía hace rato que va un poco más allá del tema de partido. Sí, nos movemos, depende de quién esté a cargo de las comisiones de salud, pero sin embargo es una lucha constante la que tenemos ahí. Esto de las guías y el traer nuevas tecnologías, ahora estamos trabajando en las guías de neuromielitis óptica y les vamos a pedir a ustedes el apoyo también con eso, porque son menos pacientes y tenemos que hacer ruido, y no hacemos ruido si somos poquitos. Entonces tenemos que ser solidarios con otras enfermedades raras y de menor frecuencia. Tenemos que crear sin duda más redes de telemedicina, más registros de información y evidentemente la educación. Insisto, no solamente para ustedes explicarles de qué va su enfermedad, ni para nosotros explicarnos como neurólogos qué pasa aquí, sino el intermediario, que es tal vez el médico de primer contacto, que sepa que esta enfermedad existe, que desde que lo vean no todo se arregla con vitamina B. Entonces, que piense en mandarlos con un médico neurólogo. Crear redes de atención y redes de investigación. Los alumnos de posgrado han sido un material invaluable. Se oye horrible, pero es real. El que muchos de los alumnos que han pasado por el Instituto de Neurología como estudiantes de posgrado estén en diferentes hospitales, créanos,
no tengo que ahondar mucho en eso, pero a veces en algunos hospitales los sistemas de referencia y contrarreferencia pueden ser un poco tardados, si tienen o no neurólogo. Entonces muchas veces terminamos pidiéndonos de favor, doctor Molina, écheme la mano, mire, va un paciente para allá, ayúdeme para que lo vean más rápido, ¿no? O de vez en cuando al ISSSTE, a PMX, a donde sea, ¿no? Entonces eso es muy importante. Estas redes de colaboración se mantienen y no solo entre neurólogos, ya vieron, entre muchas otras especialidades que intervienen. Y obviamente mejorar la calidad de vida no solamente con tratamientos modificadores de la enfermedad, sino con un esquema continuo y además nuevamente basándonos en que lo que estamos atendiendo son personas que tienen una enfermedad, ¿no? Entonces, la razón de ser para nosotros, pues al final son ustedes, ¿no? Es a lo que nos dedicamos, a intentar ayudarles, atenderlos de la mejor manera. Y en esas iniciativas, pues ya les hablé de lo que hacemos como MECSTRIMS, ya saben, y si no pueden entrar a las redes de Caminemos, los logos de la Federación Mundial, LACTRIMS también, que se está sumando ahora en esta nueva gestión también, estamos teniendo un par de proyectos por ahí de los que pronto verán en redes sociales, y también a partir de una iniciativa de la doctora Laura Ordóñez a través de MECSTRIMS y que nos ha patrocinado una casa farmacéutica, la iniciativa de En Movimiento, que pueden buscar en redes sociales también, que son reuniones justamente que buscan ver temas más de calidad de vida a través de ejercicio, dieta, psicología, y que genera comunidad, que a veces eso nos hace un poco de falta. Parecía que la comunidad la hacemos afuera del consultorio, en lo que esperamos la consulta y ahí se acaba la cosa, ¿no? Si de vez en cuando nos hablan en nuestros grupos de apoyo, nos dan la misma plática del año pasado, ¿no? Y pareciera que esa parte hace falta, hacer comunidades más allá de eso, ¿no? Es que ustedes sepan que no están solos, no solo los acompañamos nosotros, sino entre ustedes. Entonces, esa es la intención de fundaciones como Caminemos y de iniciativas como En Movimiento, a las que los invitamos a que se sumen a través de las redes sociales de todos nosotros. Entonces, créanos, sí estamos trabajando, sí hacemos cosas, de verdad que sí, y creo que hemos ido teniendo resultados cada vez más tangibles. Muchas gracias.